En esta sección vamos a analizar el punto central de la controversia, el papel de las presuposiciones. El papel de las presuposiciones en el estudio teológico es importante, especialmente cuando se abordan diferencias doctrinales como la subordinación del Hijo de Dios. Este debate presenta dos visiones predominantes: la subordinación eterna de Jesús y la condescendencia voluntaria del Hijo, siendo esta última la que consideramos en armonía con la palabra de Dios. Ambas visiones reclaman sustentarse en la palabra de Dios, citando pasajes que respaldan su interpretación de la relación entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, surge la interrogante: ¿por qué existen dos visiones tan diferentes si ambas se fundamentan exclusivamente en la Biblia, o al menos lo intentan? En el contexto adventista, esta diferencia se ve complicada por las diversas interpretaciones de los escritos de Ellen G. de White. ¿Cuál es la raíz de estas discrepancias? Es importante notar que algunos estudiosos en el tema que nos ocupa, especialmente entre los evangélicos, no solo apelan a las escrituras, sino también a la patrística, es decir, a los escritos de los padres de la iglesia, como autoridad complementaria para establecer la doctrina de la Trinidad. Esta práctica sugiere que, además de la sola escritura, se otorga cierta autoridad a la tradición en la formulación doctrinal. Como adventistas del séptimo día, reconocemos el valor de los escritos de los padres de la Iglesia para entender el desarrollo de las diferentes doctrinas, pero sostenemos que la Biblia debe ser su propio intérprete y ninguna tradición o comunidad debe dictar nuestras doctrinas. Por lo tanto, en este estudio no vamos a referirnos a los estudios de los padres de la Iglesia. Con esto claro, podemos abordar la cuestión de las diferentes interpretaciones sobre la relación del Padre y del Hijo. ¿Por qué existen dos visiones tan opuestas si ambas afirman basarse únicamente en la Biblia? Y dentro del contexto adventista, ¿por qué hay diferencias significativas a pesar de basarse en los escritos tanto bíblicos como en los de Ellen G. de White? Quizás la respuesta se encuentre en las presuposiciones que moldean la interpretación bíblica. Desde hace algunos años, algunos autores contemporáneos han centrado su atención en la importancia de las presuposiciones en el ámbito teológico. Las presuposiciones se definen como ideas o conocimientos que nuestra mente ha adquirido previamente al conocimiento de algo nuevo. Estas ideas previas ejercen una poderosa influencia en el proceso del nuevo conocimiento, ya que las presuposiciones son inevitables. En otras palabras, no es posible conocer sin presuposiciones previas, ni es posible conocer sin interpretar lo que se conoce a la luz de esas presuposiciones. La importancia de las presuposiciones radica en que, uno, influyen en nuestra percepción. Las presuposiciones moldean cómo vemos y entendemos el mundo. Dos, guían el aprendizaje, ayudan a dar sentido a la nueva información. Tres, son inevitables. Todos tenemos ideas previas que afectan cómo entendemos cosas nuevas. Y cuatro, afectan la interpretación. Siempre interpretamos la información nueva a través del filtro de nuestras ideas previas. En términos simples, nuestras presuposiciones son fundamentales en el proceso de aprendizaje y la comprensión de todo lo nuevo que encontramos. El tema de las presuposiciones y su relación con la interpretación bíblica se vuelve especialmente complejo debido a que éstas pueden variar entre individuos, ya que son el producto de las experiencias culturales y personales de los seres humanos, lo cual implica que dos personas
ante los mismos datos, como la Biblia y los escritos de Ellen G. de White, pueden llegar a conclusiones distintas. De ahí la importancia de reflexionar sobre la naturaleza de las presuposiciones y comprender el efecto que tiene en la hermenéutica. En el estudio de la naturaleza de las presuposiciones, es importante reconocer que existen tres tipos o niveles fundamentales: las presuposiciones textuales o microhermenéuticas, las presuposiciones doctrinales o mesohermenéuticas y las presuposiciones básicas de la mente, también conocidas como macrohermenéuticas. Las presuposiciones textuales o microhermenéuticas se refieren a asuntos relacionados con palabras, gramática, sintaxis, contexto histórico y lingüístico. Estas presuposiciones son fundamentales para la interpretación precisa de los textos. Las presuposiciones doctrinales o mesohermenéuticas se relacionan con conceptos y doctrinas teológicas más amplias que emergen de la interpretación de los textos bíblicos. Estas presuposiciones no derivan directamente del texto, sino de la comprensión acumulada de los textos en su conjunto. Incluyen ideas teológicas o doctrinales que influyen en la interpretación de los pasajes, mostrando cómo el texto se relaciona con otras doctrinas. Y por último, las presuposiciones básicas de la mente o macrohermenéuticas. Son las presuposiciones filosóficas sobre Dios, su naturaleza y su relación con el mundo, es decir, presuposiciones ontológicas, así como sobre el conocimiento y la naturaleza de la verdad, presuposiciones epistemológicas. Es de vital importancia reconocer que las presuposiciones a nivel micro y meso están influenciadas por las presuposiciones a nivel macro. Para ilustrar esto, consideremos la controversia sobre si Dios es pasible o impasible. Es decir, si Dios realmente experimenta emociones. Por un lado están los teístas clásicos, teólogos que sostienen que Dios es impasible, es decir, que no experimenta emociones. Estos teólogos se aproximan a los textos bíblicos utilizando los principios fundamentales de la exégesis bíblica. Sin embargo, al interpretarlos, consideran que la exégesis por sí sola no puede comprender plenamente las verdades sobre Dios. Por lo tanto, recurren a la razón humana, que ha sido significativamente influenciada por la filosofía clásica en vez de los presupuestos bíblicos. En consecuencia, todos los pasajes bíblicos que presentan a Dios experimentando emociones se interpretan a través de principios macrohermenéuticos como la aceidad e independencia divinas, la pura actualidad y la simplicidad divina. La aceidad divina e independencia dentro del pensamiento filosófico establece que Dios es totalmente autosuficiente en todo lo que es y por tanto existe independiente de toda influencia causal de sus criaturas. De ahí que Dios es impasible, es decir, no siente emociones. La pura actualidad o acto puro de Dios se refiere a la idea de que Dios es completamente actual y no tiene potencialidad. Esto significa que Dios no necesita cambiar ni ser movido para ser más perfecto o completo. Dios es pleno y perfecto en sí mismo, sin necesidad de recibir nada de fuera o de cambiar en algún aspecto. Dado que Dios es acto puro, no hay nada en él que pueda ser movido o cambiado. Esto implica que Dios no puede ser afectado por emociones o pasiones, ya que éstas implicarían un cambio en su ser. La impasibilidad de Dios significa que no sufre ni es susceptible a pasiones como el dolor, la ira o la tristeza, porque estas emociones implican cambios y movimientos que son incompatibles con su naturaleza de acto puro. Y la simplicidad divina es una doctrina que afirma que Dios no tiene partes,
Esto significa que Dios es un ser completamente unificado y no está compuesto de diferentes elementos o componentes. Debido a que Dios no tiene partes, no hay elementos distintos dentro de él que puedan cambiar o ser afectados. Esto implica que Dios no puede experimentar pasiones o emociones como los seres humanos, porque estas emociones serían partes accidentales que alterarían su ser. Debido a estas tres presuposiciones a nivel macrohermenéutico, los teístas clásicos afirman que las muchas atribuciones bíblicas de pasiones a Dios son formas acomodadas de hablar mediante las cuales Dios revela su amor y justicia en formas ordinarias de la experiencia humana, como signos que verdaderamente manifiestan la presencia divina y sin embargo no corresponden propiamente al modo real de existencia de Dios. Es decir, la Biblia no presenta a Dios fielmente conforme a lo que Él realmente es, ya que su lenguaje se adapta al entendimiento humano. Observamos a través del ejemplo anterior que las presuposiciones del teísmo clásico, claramente a nivel macro, prevalecen sobre las presuposiciones a nivel micro y meso. Aunque la Biblia contiene numerosos pasajes que presentan a Dios experimentando emociones, los teístas clásicos, influenciados por la filosofía griega, abordan estos textos siguiendo principios básicos de la exégesis, pero los interpretan de manera que terminan por negar lo que la Biblia afirma claramente sobre Dios, que Él sí experimenta emociones. Estas emociones, aunque distintas a las humanas, no dejan de ser reales. El debate sobre las emociones de Dios ilustra la naturaleza y la importancia de las presuposiciones, especialmente las del nivel macro, las cuales influyen tanto en la interpretación de los textos bíblicos, microhermenéutica, como en el enfoque de temas teológicos, mesohermenéutica. En relación con el tema de la subordinación eterna de Jesús, se observa una dinámica similar a la del debate sobre las emociones divinas. Los teólogos que sostienen la subordinación eterna de Jesús agrupan una serie de textos y los analizan conforme a los principios básicos de la exégesis. Sin embargo, sus presuposiciones a nivel macro, como la atemporalidad de Dios y la estricta inmutabilidad, condicionan y enmarcan los principios hermenéuticos a nivel micro y meso. Esto los lleva a imponer una interpretación fundamentada en presuposiciones filosóficas en lugar de bíblicas, y esto lo abordaremos más en detalle en la siguiente sección. La invitación es a reflexionar sobre si Jesús estuvo eternamente subordinado al Padre o si, por el contrario, por decisión propia condescendió, veló su gloria para relacionarse con sus criaturas y más adelante se humilló en la encarnación. Esta reflexión debe hacerse con una mente abierta, permitiendo que nuestras ideas previas sean formadas no por la filosofía griega ni por la razón meramente humana, sino por los principios inspirados de la Escritura. Es importante tener un conocimiento general y una visión completa de la Biblia y de los escritos del Ellen G. White para que nuestras ideas previas no se formen a partir de enfoques ajenos a la Biblia, sino desde una comprensión amplia y coherente de las escrituras y de los escritos de Ellen G. White.